1968. Havel y otros intelectuales checos publican textos prohibidos en plena dictadura comunista. Saben que los van a perseguir, encarcelar y arruinar profesionalmente, pero aún así siguen escribiendo y distribuyendo sus ideas de forma clandestina. Arriesgan todo por defender la libertad de expresión. 2025. Te eliminan una publicación en redes sociales por expresar una opinión incómoda. Te frustras, te enfadas y quieres protestar, pero al final simplemente te callas y sigues con tu día. En ambos casos, la autoridad censura ideas que considera peligrosas. La diferencia no fue la época ni el contexto, fue la respuesta que hubo de cada lado. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos callamos y nos dejamos dominar? La respuesta no está en el momento histórico, está en algo mucho más profundo y poderoso que el psicólogo Erich Fromm identificó perfectamente: la cobardía. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inspira Historia. En el vídeo de hoy, a través de la visión de uno de los psicoanalistas más importantes del siglo XX, explicaremos por qué la gente es cobarde, cómo el Estado se aprovecha de esto y cuáles son las consecuencias en las que puede derivar. Además, por último, pero no menos importante, veremos cuál es la solución que tú puedes tomar frente a todo esto, porque lo que Fromm descubrió no es lo que la mayoría de la gente piensa. La gente es cobarde. ¿Pero por qué el pueblo actúa como cobarde? Para ello, acudimos a Erich Fromm, donde en su obra El miedo a la libertad, desarrolla y explica cómo muchas personas son cobardes. Cobardes porque tienen miedo a algo. Pero, ¿a qué tiene miedo el pueblo? ¿Acaso no tienen miedo de no formar una familia, de no poder comer o inclusive de no poder sobrevivir? Aunque estos son miedos presentes, el miedo real y que la mayoría de la gente tiene es a ser libres. Sí, eso que en teoría tanto se ansia, la libertad, realmente es temido por la mayoría, y lo peor de todo, que es temido sin darse cuenta. ¿Y este miedo de dónde viene? Pues viene de que la libertad, además de poder tener decisión sobre quién eres, qué haces y a dónde vas, implica algo mucho más potente y que en la mayoría contrarresta al resto de deseos. La libertad exige responsabilidad. La libertad es incertidumbre, y con esto la libertad se percibe, se considera un riesgo. Teniendo todo esto en mente, es importante entender que la libertad no es solo, como la mayoría pensamos, hacer lo que uno quiere. Esa es la parte que la gente vende, pero la libertad es asumir el peso y las responsabilidades de nuestras propias elecciones. Con esa carga, que es concebida como muy pesada para muchos, la gente busca a alguien que se la sostenga, sin tener que preocuparse ni hacerse responsables de nada. Y eso se da no porque la gente crea que es lo correcto, sino porque sencillamente es lo más cómodo. La libertad puede ser insoportable para aquellos que no están preparados para asumir la soledad y la responsabilidad que ella misma conlleva. Con esto, podemos afirmar entonces que la libertad aporta mucho, pero a un gran coste que no todos pueden asumir. La mayor parte de la gente dice que quiere montar su propio negocio y ser su propio jefe, pero a la hora de la verdad no están realmente concienciados de lo que esto supone. ¿Conoces a alguien que haya conseguido montar su propio negocio? Aquel que ha dejado su trabajo y ha montado su negocio ha conseguido la libertad. Libertad de elegir sus propios horarios, elegir a sus socios, elegir a sus trabajadores y la dirección del proyecto. Sí, ha conseguido ser libre. Aquello que tantos desean, lo ha logrado. Pero ¿a qué coste lo ha logrado? Pues bien, ha conseguido todo esto siendo consciente de que no hay nada asegurado. De que si el negocio falla, este se lo lleva por delante. Ha tenido que aprender y a estudiar más de lo que hubiera hecho en cualquier otro trabajo. Y además ha tenido que pasar por momentos de ansiedad, de incertidumbre y de auténtico miedo. Porque el sobrevivir o no dependían de sí mismo. Esto, en cambio, no lo sufre el que trabaja para otro. Tiene, en la mayoría de los casos, la seguridad de recibir un sueldo, de saber qué hacer y de que la empresa no depende únicamente de él. Obviamente, el costo de esta seguridad es que no va a poder decidir horarios, normas y ni mucho menos el rumbo de la empresa. Y esto, aunque puede influir en cómo se desarrollen unos y otros como individuos, realmente no genera un problema en la sociedad. En cambio, si llevamos la cobardía al ámbito político y social,
sí que encontramos una repercusión en cada uno de nosotros. Esto se vio en la época entre las dos guerras mundiales, donde muchos aceptaron regímenes autoritarios no por convicción ni por propia ideología, sino por algo mucho peor. Algo que tanto Hitler como Mussolini como otros entendieron muy bien y que veremos a continuación. Huida hacia la autoridad. Si el hombre no encuentra un nuevo sentido de seguridad basado en su libertad, volverá a someterse a alguna forma de autoridad que le devuelva una sensación de pertenencia y dirección. Fromm describe muy bien en esta cita cómo las personas, cuando sienten que la libertad les exige demasiado, hasta el punto incluso de oprimirlas, buscan un refugio, un sitio donde poder estar seguros a costa de entregar su autonomía. Y esto es lo que dictadores como Mussolini entendieron muy bien. Supieron cómo ser ese refugio, cómo ser ese punto de referencia que les quite el agobio de la libertad por el control. Por ello, en parte, la gente aceptó esos regímenes, por miedo al descontrol que otorgaba la libertad. Aceptan esto a cambio de control y seguridad que daba un líder fuerte. El problema fue que el deseo de seguridad de la población superó con creces el deseo de la autonomía. Con todo esto, se entregaba la libertad a cambio de que otros tomasen las decisiones difíciles. El pueblo recibía calma y alivio, mientras que los estados recibían a cambio obediencia ciega. Pero claro, no todo es culpa de que el pueblo cediese su libertad. El gran problema fue que, mediante un mecanismo que no es muy conocido, conseguían atrapar a la gente y que estos actuasen con obediencia ciega. Pero, ¿cuál fue ese mecanismo? Este mecanismo se sostiene en dos pilares fundamentales que dan pie a la sumisión del pueblo. Primero, aceptar lo pequeño para normalizar lo grande. El poder se va expandiendo en pasos pequeños, en una norma temporal, en una medida excepcional, en una restricción por mera seguridad. Cada vez que el pueblo no protesta ni lucha por ese poder arrebatado, el Estado da un paso que le acerca más y más al control absoluto. Por ejemplo, leyes impuestas por Hitler, como la Ley de Potestades Habilitantes, que fue aprobada como medida temporal de emergencia, pero que dio a Hitler poder prácticamente absoluto y que nunca revirtió. 2. Adaptación progresiva. La ventana de Overton es un concepto muy estudiado y en esta situación cobra un significado enorme. Imagina una ventana invisible donde todo lo que está dentro son ideas socialmente aceptables. Cosas que puedes decir en voz alta sin que la sociedad te condene. Hace un siglo, decir que todas las personas deben tener derecho al voto estaba fuera de la ventana. En cambio, hoy en día es algo normal y aceptado. Pero aquí está el truco. Los estados totalitarios saben mover esa ventana. Primero, introducen temas que antes eran impensables y los presentan como necesarios por el bien común. Después, una vez dentro, no solo los validan, sino que los convierten en obligación. Y así, lo que empezó como una idea extrema termina siendo la norma, no porque la gente eligiera libremente, sino porque la ventana fue movida hasta que todos se olvidaron de que alguna vez estuvo cerrada. Con estos dos pilares llega un efecto psicológico en el pueblo. La gente se siente más segura obedeciendo que tomando decisiones, incluso si eso significa perder derechos o libertades. De esto podemos poner un ejemplo muy claro. Estamos en una ciudad moderna donde se instalan cámaras solo para poder prevenir delitos graves. Además, al año siguiente se instala reconocimiento facial solo para casos urgentes. Después, se multa automáticamente a quien cruce fuera del paso destinado para ello. Y finalmente, se rastrea cada movimiento por tu seguridad. La mayoría asiente. Si no hago nada malo, no tengo nada que temer. Pero el problema viene que un día el sistema cambia y decide qué es hacer algo malo. Al final el Estado acaba con todo el poder de esta ciudad moderna. Esto era un ejemplo de una realidad distópica. O bueno, eso pensábamos hasta ahora. La realidad en la que estamos. Y si te digo que igual esa realidad distópica no está tan lejos de lo que pasa a día de hoy. Claramente, el ejemplo anterior se explicaba en situaciones más extremas y más fáciles de darse cuenta. Pero en las sociedades actuales está pasando lo mismo. Ya no se trata del pasado con los totalitarismos, ni de realidades distópicas.
está ocurriendo en tu propio país y en tu propio entorno. Pero, ¿dónde podemos ver en la actualidad ese mecanismo del que hemos hablado antes? Pues bien, por ejemplo, en las redes sociales. Hay millones y millones de casos de personas que suben publicaciones con cierta opinión incómoda y que al día siguiente reciben notificaciones de que su publicación ha sido eliminada por ir en contra de las normas. ¿No era que teníamos derecho y libertad de opinión? No niego que las normas estén mal, el problema es que estas varían todo el tiempo y tú no tienes ni voz ni voto para tomar ninguna decisión. Otra situación clara podría ser la de la aceptación de vigilancia. Tu móvil te recomienda aceptar el rastreo de tus movimientos y localización, para así poder prevenir incidentes o garantizar tu seguridad. Firmamos sin leer las condiciones y desde ese día cada paso queda registrado. Obviamente, todo está montado de tal forma que leer las condiciones te suponga muchísimo esfuerzo. No te lo ponen fácil, para que así caigas en darle el botón de aceptar. ¿Se te ocurren más situaciones como estas? Déjalas en los comentarios. Con esto hemos visto realidades que después se justifican a través del es por tu propio bien. Si Fromm estuviese vivo para verlo, lo habría reconocido de inmediato. Son las pequeñas renuncias voluntarias a la autonomía que, acumuladas, construyen la jaula. La mayoría de los hombres no son conscientes de su necesidad de someterse. Se imaginan que siguen su propio criterio, cuando en realidad adoptan las opiniones que las autoridades le dictan. Además, Fromm daría una solución frente a la cobardía y la sumisión ante un estado totalitario. Y no es una cuestión teórica únicamente, sino que se ha llevado a la práctica en el pasado. Además, esta solución se puede definir como el antagonismo de la cobardía. El coraje moral. El coraje moral no es la ausencia de miedo, es decidir que hay algo más importante que ese miedo. Como hemos visto, la historia está llena de momentos en los que la cobardía ha triunfado. Pero también nos han dado héroes sin capa ni espada que sí decidieron actuar. Eso es el coraje moral, decir no cuando todos callan, como perros sumisos. Incluso si por hablar puedes perderlo todo. Y del coraje moral podemos encontrar grandes ejemplos. En 1943, cuando desde la Alemania nazi se planteaba deportar a los judíos de Dinamarca, montones y montones de pescadores y ciudadanos de pie ayudaron a que escaparan más de 7.000 personas hacia Suecia. Sabían las consecuencias de enfrentarse, pero decidieron actuar. Sabían las consecuencias de enfrentarse, pero decidieron actuar. Como hemos dicho antes, eligieron la libertad de salvarlos, y así tomaron los riesgos que la libertad supone. Más conocido que este fue el de Rosa Parks. Es posible que hayas oído hablar de él. En Estados Unidos había segregaciones en los buses según el color de la piel. Pero Rosa Parks se negó a hacer caso a esa segregación al negarse a ceder el asiento a un blanco. No fue una revolución ni un acto de violencia. Únicamente dijo no. Y este acto generó un gran movimiento que daría pie a grandes logros a nivel de derechos civiles. Y a día de hoy hay muchos periodistas que publican, con el miedo de ser perseguidos, encerrados, prácticamente asesinados, investigaciones sobre corrupciones y abusos de poder. Por esto y más, Fromm admitiría que el coraje moral es la única salida de lo que hemos estado viendo, de la cobardía, del fenómeno de huida hacia la autoridad. Reclamar la libertad, no como un derecho pasivo, sino como una responsabilidad activa. La libertad no significa ausencia de vínculos, sino vivir como un ser independiente que no es instrumento de nadie. ¿Cómo actuar? Vale, muy bien. Hemos visto toda la teoría y ejemplos detrás de este problema, pero nosotros como individuos de una sociedad, de un Estado, en 2025, ¿cómo podemos cambiar algo en nuestra vida y en la sociedad? Pues como diría Rosa Parks, el autoritarismo no se combate solo con revoluciones, se combate en las decisiones pequeñas que tomamos cada día. Es necesario hablar cuando todos están callados, cuestionar lo que siempre se ha considerado incuestionable, defender al que está siendo atacado. Igual no cambiamos el mundo, o no derrocamos al Estado, pero sí que elegimos libertad de no ser cómplices del silencio, de la obediencia ciega. Si tratamos de hacer cambios a un nivel más pequeño, con el objetivo de iluminar al resto, hay posibilidad de que otros que están temiendo se unan a iluminar y así, al final de todo, se vislumbre la realidad detrás del poder. Te pregunto, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para tratar de iluminar un poco lo que te rodea?
sí de dar, sin darte cuenta, igual das luz a aquel que la está esperando, pero que no consigue encontrarla. El coraje moral no es opcional, es la última defensa de tu libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Creo sinceramente que es importante compartir este mensaje para poder abrir los ojos a aquellos que viven ciegos en la obediencia. Por ello te animo a compartirlo, a darle like y a suscribirte al canal. Y no te olvides de darle a la campanita para poder estar atento a más vídeos sobre teorías de la sociedad, psicología de masas y del poder. Pase un gran día.